pero quiero cambiar por uno que tenga más megas, que tenga más velocidad, uno más moderno. Tengo un televisor y quiero cambiar por un pantalla plana, uno de más grande, de mayor pulgadas. Tengo una PC y la quiero cambiar por una más potente. Entonces estamos nosotros siempre trabajando para obtener recursos, y muchas veces lo que trabajamos no nos alcanza para comprar y cubrir las necesidades que ahora esta sociedad nos ha impuesto, ¿no? Entonces, frente a esa situación, haz lo que sea para obtener el dinero, para tener lo que debería gustarte. Y ahí tenemos, ¿no?, una foto del caso Odebrecht, ¿no?, de Toledo, que recién ha venido ahí por los casos más graves de corrupción que ha sucedido en nuestro país, y tenemos también a un narcotraficante. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál es la conducta ética y cuál es el comportamiento que debemos tener frente a una situación como la que estamos planteando, ¿no? Se generan dilemas humanos que tienen que ver con nuestros comportamientos, como señalaba ese video, que si nosotros no los sabemos manejar, se van a generar patologías laborales, se van a generar conflictos. Hay disconformidad sistemática en los trabajadores. Por ejemplo, en el Ministerio de Justicia tenemos una situación de disparidad salarial entre profesionales, lo que genera descontento, desmotivación, lo que ha llevado a una huelga y va a llevar a otra huelga. Entonces, imagínense, esos problemas generan esa disconformidad y genera conflictos laborales. ¿Y por qué? Porque hay una dicotomía entre el hacer y el trabajar. Yo, si me pagan bien, me voy a sentir contento y voy a trabajar, voy a rendir todo lo que debo hacer. Pero si nosotros solamente vamos y no nos interiorizamos con nuestro trabajo, no entendemos la importancia de nuestro trabajo, también solamente vamos por trabajar, en realidad también eso genera disconformidad y genera a la larga también descontento en el ámbito laboral. Entonces, existen necesidades entre hacer y trabajar, el dilema de conformidad y disconformidad con lo que hacemos, y muchas veces no nos sentimos realizados, no nos sentimos realizados. Y cuando no nos sentimos realizados, muchas veces empieza la persona a pensar cómo obtener recursos, cómo sacar ganancias secundarias de los puestos o de los lugares donde está laborando. Y es ahí donde empiezan los problemas relacionados con las conductas éticas en cualquier organización. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer estas conductas éticas Doctor Miguel, que sean... disculpe, doctor Sí. Miguel, disculpe, sus diapositivas no están pasando, se quedó estática. ¿Desde dónde lo ha pasado? Se quedó en la primera. A ver, voy a salir y voy a volver a presentar, ¿eh? Perfecto, perfecto. Ya está ahí. Sí, pero voy a dejar de compartir ahí, voy a volver a compartir, porque no lo voy a poner y agrandar porque parece que ahí no corre. Ya se quedó en la primera, dices, ¿no? Ya, ahora sí está corriendo. Sí, ahora sí. Entonces, miren, ahí están los dilemas, ¿no? Porque qué esperaba del evento, estamos ahí también, lo que él le señalaba de que era importante que cada uno de ustedes asuma ese compromiso. Esa era la foto del buitre que les estoy señalando, y la foto que llevó a esta persona, que en realidad no fue ético en señalar el contexto de la fotografía, que al final lo llevó a suicidarse. Estamos viendo el concepto que había señalado hace un momento de la etimología del trabajo, que tiene que ver con cargo, presión, sujeción y atadura, porque las personas en la época feudal y en la antigüedad no trabajaban, sino trabajaban simplemente los esclavos o las personas que no tenían recursos. Entonces el trabajo siempre se ha visto como un tema de opresión, y frente a eso nadie trabajaba de manera tranquila o contenta. Y esta es la otra, las consignas de nuestro tiempo, ¿no? Estamos ahí, el caso Odebrecht, está también Toledo. ¿Qué hicieron estas personas o cuál fue su comportamiento, tanto a nivel organizacional o empresarial y también a nivel del Estado, que llevó a niveles de corrupción tan elevados? Y en el otro lado está también un narcotraficante. ¿Cuáles son las consignas de nuestro tiempo? Le señalaba, haz lo que sea para obtener el dinero y para tener lo que debería para gustarte. En ese contexto también, dentro de las organizaciones, haz lo que sea, ¿no? Obtén, pide una coima, vende los recursos de la organización, no vayas a trabajar a sus horas, falta cuando quieras, pide permiso, presenta permisos médicos falsos. Todos esos aspectos que nos llevan a nosotros a tratar de justificar y a tratar de no hacer las cosas desde el punto de vista ético. Y este es lo otro que le señalaba, de que
disconformidad sistemática, patologías laborales y dicotomía entre el hacer y el placer. Es decir, no nos sentimos contentos en realidad de lo que estamos haciendo, porque consideramos que nuestro sueldo es bajo, porque no nos recompensan como debe ser en la organización, porque no hay una línea de carrera, lo que nos desmotiva y nos lleva a nosotros ver cómo sacamos partido dentro de la organización para obtener mayores recursos. En ese sentido, pensando ya no de manera ética, ¿no? La necesidad del hacer y el trabajar, la necesidad de hacer y trabajar, el dilema conformidad y disconformidad y la realización de una nueva propuesta que nosotros buscamos para ir incorporando conductas éticas. Entonces la pregunta es, ¿el hombre padece el mundo en que vive o el hombre construye el mundo, la sociedad en que quiere vivir? Entonces, miren, nosotros tenemos que construir las organizaciones empresariales, las instituciones públicas con hombres éticos que puedan trabajar de manera coordinada con todos sus colaboradores, de tal manera de que se eviten los sistemas de corrupción y el descontento también dentro de las organizaciones. Entonces tenemos nosotros que valorar de diferente manera lo que nosotros hacemos. Tenemos que tener una actitud que cambie el entorno en el cual nosotros nos desempeñamos. ¿Y cómo vamos a generar esa actitud? Incorporando estos comportamientos éticos. Llegar temprano, denunciar cualquier acto de corrupción, tratar de no usar los bienes de la organización en otros fines que no sean los requeridos, una serie de aspectos que tienen que ver con esta conducta. Entonces tenemos nosotros que tener un criterio de desarrollo y una actitud frente al trabajo donde oprimen los aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones. Eso nos va a permitir a nosotros realizarnos como personas y sentirnos contentos con lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es desde la parte de nosotros como seres humanos y frente a este mundo tan consumista, cómo debemos sentirnos y cómo debemos realizarnos frente al trabajo, incorporando estas conductas y estos comportamientos éticos. Ahora, ¿qué son los principios empresariales o éticos empresariales? Podemos definirlos como conjunto de valores y creencias que norman el funcionamiento de las empresas o organizaciones, que a su vez determinan las líneas de trabajo y la filosofía de la misma. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento ético de Yanacocha, la empresa minera que está en el norte del Perú? Se rige por principios claves como ética, transparencia y respeto, prevención y mitigación de impactos, contribución al desarrollo social y económico, respeto a la normatividad vigente y a los derechos humanos y preservación de los recursos ambientales y la diversidad cultural. Entonces, bajo estos conceptos empresariales o conductas empresariales está diseñada la conducta ética de Yanacocha, de transparencia en sus licitaciones, de transparencia en su incorporación de nuevas profesionales, respeto y prevención y mitigación de los impactos que pueden producir por extracción de minerales en la zona de Cajamarca, contribución al desarrollo social también a través de esos programas que tienen de comunitarios. Entonces, estos aspectos son centrales y las empresas deben desarrollar comportamientos éticos de tal manera de que puedan contribuir activamente con el desarrollo de sus comunidades, como bien señalaba el video que vimos al inicio, para evitar los conflictos sociales. ¿Cuándo se generaron graves problemas, conflictos sociales en Cajamarca? Cuando Yanacocha quiso intervenir en la zona de Conga, en donde ellos, al margen de su comportamiento ético, querían utilizar las lagunas que estaban en las cabeceras de cuenca, afectando a miles de campesinos. Entonces ahí la población se levantó, ¿no? No permitió de que Yanacocha explote esa zona de Conga, de tal manera que en ese caso Yanacocha estaba yendo en contra de sus propios principios éticos, valorando más el aspecto comercial de la empresa. Pero eso generó un grave conflicto social que duró más o menos 2 o 3 años en la zona de Cajamarca. Entonces, la definición de ética empresarial y laboral es el grupo de valores y normas que surgen de la cultura de la empresa. Es decir, cada empresa, cada organización, ya sea mediana, pequeña o gran empresa, va a plantear sus propias normas y cultura a través de su misión y visión de la empresa. El objetivo es mejorar el entorno y el clima laboral, promover la igualdad, el respeto a los derechos de sus trabajadores. En ese sentido, resulta fundamental entender el comportamiento o las normas que se tiene que plantear una organización y que sobre todo tienen que los gerentes, directores de las organizaciones tienen que asumir como estándares, ¿no? Como estándares y siendo parte, en este caso, de sus programas de gestión de calidad, de seguridad, medio ambiente, de tal manera que se incorporen estos comportamientos éticos que rigen el comportamiento de la organización y también de las personas que trabajan en estas organizaciones.
Entonces, lo más importante dentro del comportamiento ético de las organizaciones es la responsabilidad social corporativa. Es la conciencia sobre el impacto de las decisiones que tendrá en la sociedad estas empresas, ya sea en el presente o en el futuro. La responsabilidad social corporativa es esto, pero ligado a una empresa. La responsabilidad social tiene que ver con la ética y la moral. El video nos hablaba de estos dos conceptos de ética y moral, las acciones que se llevan a cabo que afectarán a otros miembros de la sociedad. Nos hablaba el video de que se trata de ética cuando son las conductas propias, en este caso de los trabajadores o también de la organización, y de moral cuando hablamos ya del medio social más amplio en el cual se desarrollan estas organizaciones, como muy bien señalaba este video. Ventajas que tiene el contar con una buena ética empresarial. Siempre se mantendrá dentro del límite legal la organización. No vulnerará derechos. Por ejemplo, no expropiará tierras, pagará a justiprecio cuando se trata de comprar terrenos para ampliar, por ejemplo, en el caso de una minera. En el caso de otra organización, comprará, por ejemplo, los productos a un precio acorde al mercado. Entonces, esos aspectos son centrales. Mantenerse dentro del límite legal. Atraerá al talento humano más preparado a través de convocatorias que no sean discriminatorias, en donde se pueda también incorporar a personas que tengan discapacidades, igualdad de géneros entre hombre y varón, igualdad de sueldos entre todas las personas que trabajan en esa organización y desempeñan el mismo puesto. Generar confianza entre los posibles clientes, por supuesto, una persona que tiene, una empresa que tiene las cosas o una conducta ética y responsable, también genera un gran impacto en sus proveedores y en sus proveedores internos y externos, generando un mayor rendimiento, una mayor productividad en general. Resulta atractiva para inversores y accionistas, por supuesto, una empresa que tiene una responsabilidad social y conductas éticas. Mejorará la satisfacción de los empleados o colaboradores y accederán estos también a los beneficios sociales de la organización, como por ejemplo el pago, ¿no? El pago de la compensación por horas extras y todos los beneficios que se puedan adquirir y que esta empresa cumpla con pagar esos temas laborales ya estipulados. Entonces, las empresas tienen que incorporar estos comportamientos. Ustedes como estudiantes de administración tienen que saber que la organización, por más pequeña que sea, tiene que desarrollar una visión, una misión, y dentro de esa misión incorporar estos comportamientos éticos que rijan el destino de las organizaciones y también de los colaboradores o de los trabajadores de la organización. Ejemplos positivos de ética empresarial. Hace poco, bueno, el año 2021, la empresa Bimbo, la mexicana Bimbo, líder en el mundo, fue reconocida como una de las empresas más éticas del mundo en el año 2021. Esta institución evalúa, de Empirics Institute, esta institución evalúa a las empresas según 5 indicadores. Cumplimiento normativo, es decir, qué tanto Bimbo cumple con las normas en el lugar donde está trabajando, que representa el 35% de valoración. Responsabilidad social de la empresa y en su entorno, representa el 20% de valoración. Cultura ética, que ya tiene que ver con las normas de la propia organización y también con la cultura de los trabajadores en términos del desarrollo de comportamientos éticos a la organización, que representa el 20% de la valoración, y el gobierno corporativo, que representa el 15% de la valoración. Liderazgo, innovación y reputación representa el 10% de la valoración. Entonces, miren cómo hay indicadores que se plantean para determinar si una organización está cumpliendo o no, o está desarrollando comportamientos éticos en los lugares donde trabaja. ¿Cómo funciona la ética empresarial? Son límites que las empresas deciden no cruzar, es decir, comportamientos que señalan que no se van a cruzar, las premisas que quiere seguir o los objetivos que quiere alcanzar, por muy utópicos que estos sean a nivel social y medioambiental. Esto no solo refiere a destinar parte del presupuesto anual a una causa específica, sino que también supone un marco dentro del cual la empresa ha de actuar y exigir unos mínimos, por ejemplo, la diversidad en el puesto de trabajo, el reciclaje de las insumos los que tiene, la reducción también, por ejemplo, de energía, el mejorar su tecnología, el no contaminar, que serían comportamientos éticos, en este caso, de las organizaciones. Y como les señalaba, las empresas no solamente actúan solas, sino que también están vinculadas, en este caso, con el Estado. Y también, así como existen empleados dentro de las organizaciones, también existe el empleado público. Y la ética también se da tanto para el empleado público como para los empleados, trabajadores o colaboradores que trabajan en estas organizaciones. En este caso, se considera un empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración en cualquiera de los niveles jerárquicos. Y la función pública es la actividad temporal o permanente remunerada o
honoraria realizada por la persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Es decir, existe un empleado público o existe un empleado también en una organización que desempeña una determinada función, ya sea en el Estado o en el ámbito privado. En ese contexto, también el trabajador tiene que tener incorporado también, no solamente dentro de la organización, sino también él, este concepto de ética. Y la palabra ética se refiere a lo que es recto, lo que está conforme a la moral. Es el conjunto de reglas y normas morales que rigen la conducta humana. Proviene del griego ethos, que significa carácter, forma de vida. Ética pública, definición, es el conjunto de reglas y normas morales que rigen las relaciones entre funcionarios públicos y administrados. Garantizan un bien común. Es decir, si desarrollamos un comportamiento ético, debemos desarrollar esas reglas y normas que nos permitan relacionarnos con los otros funcionarios de la organización en la que nosotros nos desempeñamos y también de los administrados o también de los clientes internos y externos. ¿Qué es la ética pública? Es la relación entre los ciudadanos y ciudadanas en el espacio público y se basa en criterios de justicia y de respeto a los derechos fundamentales. Al interior de las instituciones sociales, políticas gubernamentales, las relaciones que se entablan los ciudadanos con dichas instituciones en calidad de usuarios de servicios o de portadores de derechos. Igual en una organización privada. Son esas relaciones que se dan entre los servidores de esas organizaciones y también sus clientes internos y externos y cómo se da esa relación. La clave de estas relaciones es el trato recíproco que deben darse entre estas personas, instituciones, ciudadanos, de tal manera de que no se afecte la dignidad de las personas. En ese sentido estaríamos hablando nosotros de una ética en general. Dentro de la administración pública, la ética no solamente está constituida por saberes técnicos que deben tener las personas que trabajan, al igual que las empresas o las organizaciones, sino ese componente ético que nos permita cumplir cabalmente nuestras funciones, desarrollando buenas prácticas en cada uno de los puestos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Y también existe un componente más organizacional o también, en este caso, político, que tiene que ver con la estructura propia de la organización que también tiene que fomentar y desarrollar estos comportamientos éticos. La ética, entonces, en la función pública, por lo menos, está regulada por el Código de Ética de la Función Pública, a diferencia de los comportamientos éticos de las organizaciones o de los trabajadores de las organizaciones privadas que están más o menos diseñadas en los sistemas de gestión, ¿no? Los sistemas de gestión o los sistemas de calidad, de seguridad, medio ambiente, donde se establecen los comportamientos que deben seguir estos trabajadores de tal manera de que todos tienen que estar alineados dentro de esos sistemas de gestión. La ética de la función pública, entonces, permite obtener mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal. Igual, la ética en el desarrollo de las organizaciones privadas permite obtener una mayor eficiencia de estas organizaciones. Se da una mejor atención a la ciudadanía, se optimizan los recursos públicos, en este caso se optimizan los recursos de las organizaciones y los fines de la función pública son el servicio a la nación. En el caso de las empresas privadas, los fines de la función, los fines de la ética o los fines sería el lograr que estas empresas alcancen cumplan, ¿no es cierto?, con sus valores y con sus metas que se han trazado a largo plazo. Entonces, miren, ¿cuáles son los principios que deben seguirse o incorporarse como principios que tienen que ver con la ética en general? El respeto a mi compañero, con las personas con las que yo trabajo, el respeto a mis propias actividades y a las funciones de otras personas, la probidad, es decir, que sepa desempeñarme en mi cargo, que tenga la capacidad técnica y profesional para desempeñarme en ese puesto de trabajo, la eficiencia, que sea eficiente en lo que hago, la idoneidad, es decir, que pueda hacer las cosas en las cuales me voy a desenvolver, la veracidad, la lealtad y obediencia, la justicia y equidad, la lealtad al Estado de Derecho o la lealtad a los principios y normas o los valores de la organización, y deberes de neutralidad, transparencia, discreción, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado, responsabilidad. Y hay ciertas prohibiciones también que se plantean, tanto en el ámbito privado como en el público, de mantener intereses de conflicto. Ya sea en una empresa privada también, por ejemplo, no se puede contratar directamente a un trabajador, a un hermano, por ejemplo, inclusive en una empresa privada, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en el banco de crédito no va a poder contratar a su hermano para que trabaje en la misma área, o a su esposa. Obtener ventajas indebidas a través del puesto de trabajo, tampoco, ¿no? Porque si yo soy un administrador, si conozco las visitaciones, no voy a tratar de comunicarme con otras instituciones, otras empresas o postores, señalándoles cuáles son los montos para tratar de ahí obtener alguna ventaja. Realizar actividades de proselitismo político están al margen
de la función pública y en cualquier ámbito, hacer mal uso de la información privilegiada que tiene uno en el desarrollo de su puesto y presionar o amenazar y acosar a los trabajadores, a los compañeros, a las otras organizaciones, a los clientes internos y externos. Entonces, miren, su cumplimiento de estos principios, deberes y prohibiciones no es opcional, sino que tenemos que incorporarlo como trabajadores. Estos son principios que van a marcar la ética tanto del funcionario público como de cualquier persona que labore dentro de una organización. Respeto hacia las normas de la institución, hacia las normas de la institución, probidad, actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurar el interés general, eficiencia, calidad de funciones a su cargo, idoneidad, aptitud técnica, legal y moral para el cumplimiento de sus funciones, lealtad y obediencia, veracidad, justicia y equidad, que ya lo habíamos señalado, ¿no? Entonces, si no se cumplen estos conceptos y no lo incorporamos nosotros como trabajadores, ¿qué se genera? La corrupción. La corrupción. Es decir, estas personas que no incorporan esos conceptos van a monopolizar el poder y de manera discrecional ya no van a rendir cuentas como se debe y van a empezar a obtener beneficios, van a buscar beneficios o beneficiarse de su puesto de trabajo para obtener recursos adicionales. En nuestro medio, como sabemos, este es un tema grave. Existe una serie de casos abordados en las diferentes fiscalías especializadas en casos de corrupción y es el tema central que nosotros tenemos que abordar. Y por eso me parece importantísimo de que ustedes desde ahora, desde estudiantes, conozcan y vayan incorporando esos comportamientos de prevención de ética para evitar llegar a estos temas de corrupción. La prevención de la corrupción es el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Entonces, mire, la corrupción es transversal, tanto para las empresas públicas como para las empresas privadas, de tal manera de que las personas que no desarrollan comportamientos éticos van a hacer un mal uso de su poder para beneficiarse ellos o beneficiar a terceros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y por eso es la importancia de los comportamientos éticos. La prevención de la corrupción en nuestro país, esas son estadísticas que habían sobre la percepción de cuán grave es la corrupción en nuestro país y vemos de que la delincuencia y la falta de seguridad alcanza un máximo de 66%, pero la corrupción y coimas alcanza un 62%. Este es de 2019. No he conseguido otras estadísticas de repente actuales de 2023. De repente ahora uno de los indicadores más elevados también podría ser la corrupción, aunque la delincuencia también está bien alta, ¿no? Entonces, miren, tenemos nosotros que pensar de que en cualquier área, y sobre todo en un área tan importante como es en la administración, se tiene que ver y desarrollar estos comportamientos éticos para evitar la corrupción. ¿Qué causa la corrupción? La escasa coordinación entre entidades o organizaciones o puestos de trabajo, el alcance limitado de las acciones que plantean las organizaciones en términos de anticorrupción, la insuficiente capacidad de los mecanismos para la detección temprana de prevención de la corrupción, escasos mecanismos para mejorar la capacidad de sanción de la corrupción, y poco liderazgo orientado al cumplimiento de las responsabilidades y comportamientos éticos de las organizaciones, y poco reconocimiento de los principios éticos y valores morales. Entonces, esas son las causas que generan la corrupción que tanto afecta a nuestro país. La corrupción no solamente se da en el ámbito público, sino también privado. Porque, por ejemplo, Odebrecht es la empresa que corrompió al presidente, a los ministros para obtener beneficios, para poder hacer las carreteras y ganar ingentes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, vemos que la corrupción en ese nivel de la organización permitió también o corrompió también a funcionarios públicos. De ahí la importancia de entender que tanto el sector público como privado tienen que desarrollar comportamientos éticos. La prevención de la corrupción, efectos de la corrupción, afecta a la carrera de las personas que trabajan en la organización. El sistema de la carrera pública se deteriora y también el sistema de ascensos y en el sector privado se dan debido de recursos cruciales para el desarrollo de nuestro país y también del crecimiento mismo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque se desvían fondos a través de la corrupción y las empresas dejan de obtener los beneficios que se tenían proyectados. Hay desconfianza en las instituciones y afectación de los derechos humanos en general por los temas de corrupción, sobre todo en el Estado, ¿no?
La prevención de la corrupción, las personas señalan que no denuncia la corrupción, el 91% señala que no denuncia la corrupción. ¿Por qué? Porque no sirve de nada denunciar, porque nadie va a hacer nada. Esto la Contraloría actuará, pero de ahí no se va a llegar a una sanción específica, porque obtuvo un beneficio, porque se obtuvo un beneficio, señalan otros, porque no tienen tiempo para denunciar, por temor a represalias, por no saber cómo denunciar, por no saber ante quién denunciar y para no perjudicar al funcionario, autoridad o servidor, no se denuncia. Entonces, existe una serie de percepción de las personas por las cuales no se denuncia un caso de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber? De que para prevenir la corrupción tenemos que, si somos testigos de un acto de corrupción, tenemos que denunciar, ya sea en el ámbito público o en el privado a través de los canales de cada organización para tratar de denunciar cualquier acto de corrupción. La prevención de la corrupción que está ligado al comportamiento ético es el abuso de autoridad que se da en cualquier organización, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el patrocinio ilegal, el enriquecimiento ilícito, los cobros indebidos y el nombramiento y aceptación ilegal de cargos. Sin los puestos requeridos, sin un perfil para el puesto, se aceptan cargos y eso constituye aspectos relacionados con corrupción y con falta al comportamiento ético dentro de las organizaciones. Entonces, esos conceptos son centrales, ¿no? Entender lo que es la ética, entender lo que es la corrupción, entender que tenemos nosotros que incorporar conductas de prevención y incorporando también estos comportamientos éticos que estamos señalando. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Hacia una cultura de integridad. ¿Qué es la integridad? Se refiere a uso de poderes y recursos confiados de forma efectiva, honesta y para fines de la organización. Entonces, un administrador se le han asignado recursos, tanto de personales como recursos económicos, logísticos, etcétera. El uso que tiene que darle es para los fines de la organización, no para beneficiarse de esos recursos que han sido asignados. Entonces, ahí es donde viene la corrupción. Entonces, una persona que tiene un comportamiento ético utilizará todos estos recursos para el beneficio de su organización y no para beneficiarse él. Es por ejemplo, un beneficio indebido el que yo vaya y saque todas las copias en mi trabajo de mi tesis de doctoral, ¿no? Que me vaya y saque 500, 700 hojas, todo lo que me piden lo saco en la fotocopiadora de mi institución. Eso no es ético, ¿no es cierto? No es ético. Tampoco es ético llevarme los lapiceros, llevarme los materiales que me asignan en el trabajo. Entonces, esos aspectos constituyen también comportamientos, aunque parecen minúsculos, también son faltas éticas que nosotros deberíamos prevenir, y sobre todo ustedes que van a trabajar en la organización en donde se tiene que controlar muchos recursos en todos los niveles. La integridad se refiere a la alineación y consiste en los valores, principios y normas éticas. La integridad es uno de los pilares de la estructura políticas, económicas y sociales y es una piedra angular de la buena gobernanza. Es decir, vamos a evitar los conflictos sociales, como señalaba el video introductorio, desarrollando aspectos éticos, luchando contra la corrupción y desarrollando esta conducta o estos valores de la integridad que van a ser los pilares de la estructura que nosotros tenemos que tener como país o como organización para luchar contra la corrupción y generar el desarrollo de nuestro país. Hacia una cultura de integridad, para el desarrollo de la integridad se requiere que todas las instituciones públicas y privadas practiquen los valores institucionales. O sea, cuando hablamos ya en términos de cada institución donde ustedes laboran, qué valores institucionales tiene institución y en eso practicar, desarrollar, incorporar esos valores de tal manera de que nosotros apuntemos hacia una cultura de la integralidad. Prácticas éticas en los ejercicios de funciones, compromisos con eficiencia, vocación de servicio a la ciudadanía o a los clientes internos y externos son los aspectos centrales que nosotros tenemos que hacer para, en este caso, desarrollar una cultura de integridad, luchar contra la corrupción y en realidad comportarnos éticamente en nuestra organización. Con eso me despido. Muchas gracias, Javier, y si tuviesen alguna pregunta o alguna consulta, con mucho Sí. gusto. Muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias por la ponencia, ¿no? Sí, justo por interno ya hay compañeros que me están indicando que quieren hacer unas preguntas. Dejo el micrófono abierto para que puedan realizar las preguntas, compañeros. Sí, claro. Muchas gracias por la exposición. Es muy importante, ¿no? Tocar este tema de la ética, ya sea en nuestra vida cotidiana o en el ámbito laboral, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuánto influye la ética en el ámbito laboral?
Bueno, el comportamiento ético en el ámbito laboral es decisivo y fundamental porque se van a evitar conflictos si todos desarrollamos una conducta ética. Por ejemplo, una conducta ética es llegar a tiempo al horario de trabajo, lograr utilizar los recursos de la organización de manera eficiente, el vincularme con mis compañeros de trabajo desarrollando bien mis funciones. Entonces, esas conductas o comportamientos constituyen comportamientos éticos, o sea, no morales, sino éticos. Y si yo desarrollo mi trabajo con eficacia, eficiencia, dentro de mi área, no va a haber conflictos dentro de la organización y se podrá trabajar de manera colaborativa, en equipo, y la organización podrá crecer. De lo contrario, la falta de comportamientos éticos por parte de algunos de los colaboradores va a generar conflictos organizacionales, generando el descontento, muchas veces el estrés laboral o el burnout y el cansancio. Por ejemplo, ¿no? Una persona que no asume su carga laboral y delega a otra persona parte de su trabajo, no está teniendo un comportamiento ético y por lo tanto está recargando a la otra persona. La otra persona también se desgasta, se preocupa porque le están dando un trabajo que no le compete y eso genera conflictos laborales, ¿no? Entonces es fundamental un buen comportamiento ético y tener las pautas claras de cuál es el rol, cuál es el perfil que cada profesional debe desarrollar en una organización, de tal manera que se tenga claro, ¿no es cierto?, cuáles son estas conductas éticas para evitar los conflictos laborales. Muchas gracias, doctor. Me quedó claro. Muchas gracias por la respuesta. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Por qué las personas pierden la ética? Como señalaba al inicio de la ponencia, nosotros vivimos en un mundo, o sea, primero, en donde no hay un adecuado nivel de desarrollo de valores y de comportamientos éticos a nivel de la escuela y de la primaria, secundaria y tampoco en la universidad. Hemos dejado, por ejemplo, ahora ya no se estudia, por ejemplo, temas de filosofía en las universidades, ¿no? Entonces se ha dejado ya de desarrollar estos comportamientos o estos cursos de tal manera de que las personas ya no están incorporando estos temas. Pero lo otro que señalaba es también que vivimos en un mundo de consumismo y esa es una dinámica que, como señalaba, tenemos nosotros dicotomías entre el hacer y entre el trabajar y la obtención de recursos que tenemos. Muchas personas, por ejemplo, por más que trabajan y se esfuerzan, ven que en realidad no les alcanzan los recursos, de tal manera de que quebrantan esos comportamientos éticos y caen en casos de corrupción. Quiero contarles la experiencia de un amigo, una experiencia que me pasó a mí. Tenía un amigo que había trabajado conmigo, era un abogado de la Católica, había trabajado bastante tiempo conmigo, una ONG como 10 años, y este colega, este abogado, siempre había denunciado actos de corrupción en las organizaciones donde estaba. Cuando estaba en la ONG, denunció un acto de corrupción de una persona que había robado $20,000. Hicimos que devuelvan. De ahí él entró como cobrador coactivo en Petroperú, encontró que habían robado ingentes cantidades de recursos, ha vendido una chatarra, y cuando él denuncia, el directorio le dice que ese es el negocio del directorio y que se quede callado, y lo votan. Entra a aduanas y en aduanas también descubre que estaban haciendo ese tipo y lo votan. Entonces, en todo trabajo, por ser honesto y por ser ético, lo votaban. Hasta que pasó el tiempo, pasaron como 7 o 10 años y él no conseguía trabajo. Y un día, estando yo en mi casa, viene y me dice, ¿no? Me dice, ¿sabes qué, Miguel? Vengo a decirte que ahora sí ya no voy a ser ético. He entrado a aduanas, me dice, y he recibido una coima de $5,000. Y vengo a decirte, no, tú que eres mi compadre y todo, que si me meten a la cárcel, veas por mí. Y le dije, no, un momentito, le digo, no, yo siempre hemos sido amigos y siempre te he conocido desde el punto de vista ético. ¿Y por qué me vienes a decir ahora en ese sentido, ¿no? Entonces agarró y me dijo, bueno, si no quieres y no me aceptas, nunca más te vuelvo a hablar. Nunca más sabrás de mí. Bueno, hasta ahora no sé si está preso, si lo llevaron a la cárcel o qué pasó con él. Pero miren, ahí un claro ejemplo de cómo el propio sistema corrupto en realidad a una persona honesta, en realidad al final lo corrompió, ¿no? No sé, en realidad, la verdad, no se volvió a comunicar conmigo este amigo, pese que era compadre y era padrino de su hija, pero no se volvió a comunicar, me borró de sus redes sociales y la verdad que no sé nada de él y su familia, ¿no? Gracias, doctor Miguel. ¿Hay una pregunta más? Sí, compañero. Mi pregunta sería, ¿cómo sabemos si una persona tiene ética y cómo va con mi empresa, ¿no? Y si esa persona puede en mi empresa, ¿cómo sería?
Bueno, es fácil darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, Javier, que trabaja en la defensa pública, él se da cuenta rápidamente que abogado, por ejemplo, no cumple con aspectos éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra persona que llega tarde, como les decía, persona que presenta certificados médicos falsos, que se enferman, personas por ejemplo, cobran adicionalmente a los usuarios de los servicios, aunque no les estoy diciendo que lo hagan en nuestro trabajo, ¿no? Pero también hay, ¿no? Por ejemplo, que cobran a las personas que se acercan, que le piden algún objeto de regalo para que puedan hacer sus funciones. Entonces hay una serie de aspectos que nos vamos a ir dando cuenta nosotros que no cumplen con aspectos éticos y es fácil detectarlo, ¿no? Sino que nadie le dice nada y nos hacemos muchas veces de la vista gorda y no se denuncian este tipo de hechos, ¿no? Sí, doctor Miguel, efectivamente, ¿no? Es muy cierto lo que usted indica. Creo que hay una pregunta más de una compañera. Sí, sería, ¿cómo debe de ser, o sea, el requisito de la ética para ingresar a un centro laboral? ¿Cómo debe de ser? Bueno, ahí es difícil porque no habría un indicador para medir qué tanta ética tiene esta persona. Pero en este caso sí, por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Justicia, sí, el área de recursos humanos le presta mucha atención a trabajar el tema de ética. Y todos los años hay cursos de capacitación y estamos nosotros inmersos y están yendo las personas para hablar el tema de la ética. Por ejemplo, en cada uno de los lugares donde nosotros trabajamos se ha pegado un sticker, ¿no? Que dice toda atención acá es gratuita, ¿no? Para que nadie quiera cobrar ni nada por el estilo. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, permiten reducir en este caso, la corrupción, ¿no? Entonces, lo que se tendría que hacer es desarrollar primero dentro de la misión y visión y dentro de los comportamientos éticos para cada cargo, y en ese caso diseñar dentro de la organización, diseñar la manera cómo se va a controlar a esa persona para que no caiga en casos de corrupción. Por ejemplo, si es un administrador, tratar de diseñar cómo va a ser las licitaciones, cuáles son las personas que van a estar implícitas en esas licitaciones, de tal manera de que no vaya a haber la posibilidad de orientar una licitación. Entonces, esos aspectos se tendría que trabajar. Ok. Muchas gracias, doctor Miguel. De verdad, muy agradecido con usted, ¿no? Mis compañeros y yo por la exposición, ¿no? Y la aclaración de las dudas que pudieran haber quedado, ¿no? Muy amable usted, como siempre, conmigo. Muchas gracias, doctor. Chao, Javier, nos vemos. Un gusto. Hasta luego. Doctor. Gracias, nos vemos. Listo, chicos. Muchas gracias. Gracias a Chicos, se les invita, por favor, ¿Cómo? que se les invita a los participantes, por favor, puedan llenar el link de asistencia y el link de satisfacción. Sí, por favor, estimados, si pudieran llenar los links que están en el chat. Y de todas maneras, agradecer a cada uno de ustedes por haber participado en esta charla, taller, y que esperemos que les haya podido servir. Muy amable.